El ranchero prometió, iré cada noche. La joven apache respondió, prueba que es verdad. El viento del desierto barría la llanura con un murmullo seco, arrastrando polvo y hojas secas en remolinos que parecían danzar sobre la tierra quebrada. La cabaña de madera, apenas un refugio erguido entre los surcos del sol y la roca, parecía más una extensión del paisaje que un hogar. Nadie había pasado por allí en semanas, quizá meses. La soledad se podía sentir en los crujidos de las vigas, en el aroma de madera reseca y ceniza fría que el fuego había dejado atrás. Ella estaba recostada contra la pared del porche, la pierna derecha vendada con paños sucios, la respiración medida. El caballo que había usado para huir del campamento vecino estaba atado a un poste, sus flancos manchados de polvo y sudor. La joven apache, de ojos profundos y cabello recogido en trenzas que se movían apenas con la brisa, escuchaba cada ruido más allá del rancho, cada rama quebrándose en la lejanía. Sabía que no estaba sola, pero no podía confiar en nadie. El sonido de cascos rompió el silencio, primero distante, luego cada vez más cercano. Él apareció al borde del claro, un hombre ancho de hombros, sombrero bajo sobre la frente, su rostro marcado por cicatrices y sol. El caballo trotó sin aliento hasta detenerse frente al porche. El hombre bajó con calma, las botas hundiéndose en la tierra seca. Nada en su gesto decía prisa, pero todo en su mirada era observación. Buenas tardes, dijo, con la voz baja, sin gesticular más de lo necesario. Ella no respondió. Se quedó quieta, evaluándolo. Su mano descansaba cerca de un cuchillo oculto bajo su capa. No era miedo, era cálculo. Sabía que un solo error podía costarle la vida. El hombre observó la pierna vendada, luego el resto de su cuerpo, las manos aún tensas sobre la madera del porche. No hizo comentarios, no preguntó por heridas. Solo dejó que sus ojos midieran la distancia y el peligro implícito. Después, sin una palabra más, bajó del porche un cubo con agua y un trozo de pan duro, colocándolo a un lado. No puedo quedarme, dijo ella finalmente, la voz apenas un susurro. Nadie debería, no es cuestión de quedarse, respondió él. Es cuestión de sobrevivir. Ella no replicó. Observó cómo él desmontaba, cómo su movimiento era firme y seguro, cómo cada acción estaba medida para no alterar la calma. No confiaba, pero tampoco podía ignorar la ayuda. Cada gesto que no fuera agresivo era, en sí mismo, una promesa tenue de protección. El silencio cayó otra vez. Solo el viento se movía, y los murmullos de un caballo inquieto. La joven giró ligeramente la cabeza para mirar al horizonte, la montaña a lo lejos teñida de rojo por el sol, la llanura vacía que podía ocultar cualquier peligro, hombres o animales, sin previo aviso. La soledad pesaba como roca. Ella respiró hondo, conteniendo un dolor que no quería mostrar. Su pierna ardía, y el cansancio le apretaba los hombros. ¿Te quedarás?, preguntó al fin, con cautela, midiendo sus palabras. El hombre no sonrió. No hizo promesas fáciles. Se inclinó para revisar la herida a distancia, examinando sin tocar, el gesto medido y preciso. Solo mientras sea necesario, dijo finalmente. No más de lo que deba. Ella lo miró, evaluando. Había aprendido a leer a los hombres de las llanuras, y él no era un hombre fácil de leer. Había silencio, sí, pero era un silencio que hablaba, cuidado, responsabilidad, y un pasado que no necesitaba contarse. No había promesas huecas. Eso era suficiente por ahora. La noche cayó rápido. El frío se filtró entre los tablones del porche, y la llanura se volvió una extensión de sombra y silencio. La joven movió la pierna con cuidado, ajustando la venda, y él encendió un pequeño fuego. No habló. Nunca necesitaba hablar demasiado. Solo dejaba que las acciones hablaran, la madera que chispeaba bajo la llama, el cubo de agua al alcance de su mano, el caballo asegurado lejos de cualquier depredador. Cuando el primer búho ululó, ella pensó en las palabras que habían quedado flotando entre ellos.
prueba que es verdad. Él entendió, sin preguntar, sin responder. Sabía que el mundo no ofrecía certezas, solo hechos. Cada noche sería un desafío, cada día una prueba de que podían sobrevivir, separados y juntos al mismo tiempo. El viento aumentó, llevando arena y polvo que se colaba entre los tablones de la cabaña. La joven apache se incorporó lentamente, apoyándose con firmeza en el porche. Miró al hombre que, de espaldas al fuego, parecía parte del paisaje mismo, fuerte, silencioso, paciente. Su presencia no era consuelo ni amenaza. Era advertencia y cuidado. Y en ese equilibrio frágil, había una promesa tácita que solo el desierto podía medir. Cuando los primeros rayos de luna tocaron la llanura, él se acercó al borde del porche, sin invadir, sin pedir permiso. Su sombra se mezclaba con la de los matorrales secos, una presencia discreta que vigilaba. Ella lo miró de reojo, sin palabras. Esa noche no habría charla, no habría confianza súbita. Solo vigilancia, silencio y la certeza de que, mientras ambos respiraran, podían seguir vivos. El viento se volvió más fuerte, silbando entre los árboles secos. Una sombra cruzó la llanura, quizá un lobo, quizá un hombre. No importaba aún. Cada sonido era medido, cada movimiento observado. Ella ajustó la venda y respiró, consciente de que nada más importaba que permanecer alerta. Él, a un par de pasos, ajustó su sombrero y observó el horizonte, la mandíbula apretada, recordando heridas antiguas que el silencio ocultaba. Cuando finalmente el mundo se sumió en la noche total, ella murmuró, casi sin voz, si vas a venir cada noche, demuéstralo. Él no respondió. Solo dejó que su acción hablara, se quedó en el porche, lo suficiente cerca para proteger, lo suficiente lejos para no invadir. La llama del fuego bailó entre ellos, proyectando sombras largas sobre la madera seca. Ninguno habló más. La noche se hizo eterna, pero ellos permanecieron allí, en un equilibrio precario, conscientes de que el mañana traería más pruebas, más necesidad de sobrevivir juntos, pero aún separados por la desconfianza y el respeto. Y así terminó la primera noche, sin promesas verbales, sin palabras fáciles. Solo presencia, silencio, vigilancia. El desierto dormía alrededor, pero ellos no. Cada uno cargando su propio peso, sus propias heridas. Y, por primera vez desde que el mundo se había vuelto hostil, había un hilo tenue que los unía, el pacto implícito de sobrevivir, uno al lado del otro, aunque aún no lo aceptaran completamente. El viento seguía, frío y constante, como recordatorio de que nada en esa llanura era gratis. Solo la resistencia, la paciencia y la acción podían garantizar un día más. Y en esa noche interminable, ambos lo entendieron sin necesidad de palabras, la prueba acababa de empezar, el amanecer no tuvo ceremonias. Solo apareció, derramando un tono pálido sobre la llanura, haciendo que los contornos de la cabaña y los matorrales secos se volvieran visibles de golpe, como si la noche los hubiera ocultado en un lienzo negro. La joven apache estaba despierta antes del sol, sus manos revisando la venda de la pierna con movimientos suaves, precisos, pero firmes. Cada vez que ajustaba la tela, sentía el dolor punzante que recordaba que la soledad podía matar, no solo la ausencia de ayuda, sino la imposibilidad de moverse sin riesgo. El hombre estaba afuera, recogiendo leña que el viento había dispersado durante la noche. Sus movimientos eran lentos, deliberados, cada tronco colocado con cuidado junto al fuego apagado. No miró a la joven cuando ella salió al porche con una jarra de agua, no era descortesía. Era costumbre. Cada gesto estaba cargado de propósito, y la conversación se limitaba a lo estrictamente necesario. El agua está fría, dijo ella, más como observación que como saludo. Bien, respondió él, sin levantar la mirada de la leña. Silencio. Ninguno de los dos buscaba llenar los vacíos con palabras inútiles. Aprendieron rápido que, en ese desierto, cada frase podía revelar debilidad y la debilidad podía ser fatal.
Al mediodía, la joven decidió que era momento de salir a buscar raíces y plantas comestibles cerca del arroyo seco que corría unos cientos de metros al este de la cabaña. No era una tarea sencilla, la pierna aún dolía y el terreno estaba cubierto de rocas resbaladizas y arbustos con espinas. Él no insistió en acompañarla, pero cuando se inclinó para recoger agua para su caballo, ella vio el gesto discreto, el rifle apoyado contra la puerta, listo en caso de amenaza, la mano cerca del gatillo. Una protección silenciosa que no pedía gratitud, que no exigía confianza. Solo estaba allí, cumpliendo un deber que no necesitaba nombrarse. Caminar juntos, sin hablar, se convirtió en la norma. Cada día traía una rutina, ella atendía sus heridas, recolectaba lo que el desierto ofrecía, él aseguraba los alrededores, reparaba la cabaña, preparaba fuego y agua. Poco a poco, la distancia entre ellos se llenaba de pequeños actos de cuidado, ninguno declarado, ninguno impuesto. Ella dejó de tensarse cuando él estaba cerca, él dejó de medir cada movimiento de ella con sospecha. Una tarde, mientras el sol comenzaba a teñir de naranja las montañas, una sombra se movió más allá de los matorrales. Un jinete solitario, demasiado lejos para identificar pero demasiado cercano para ignorar. La joven apretó el puño alrededor del bastón improvisado que llevaba, y él apareció al lado de la puerta, rifle en mano, evaluando la distancia. No hubo órdenes, solo un gesto leve que decía, no hagas ruido. Quédate detrás de mí. El jinete pasó de largo, y el silencio volvió, más pesado que antes. La joven, con la respiración contenida, se dio cuenta de que algo había cambiado. Su corazón aún latía fuerte, pero ya no por miedo, sino por la certeza de que alguien más podía sostener la vigilancia. Él bajó lentamente el arma, y por primera vez ella notó la sombra de cansancio en sus hombros, el peso de noches de alerta constante. Con cada día que pasaba, sus conversaciones se volvieron mínimas, pero significativas. No hablaban de sentimientos, ni de historias que pudieran herirlos, solo de necesidades concretas, leña, agua, comida, medicinas improvisadas. A veces, mientras reparaban el techo, él le enseñaba, sin palabras, cómo atar los tablones para que resistieran el viento. Ella aprendía rápido, aceptando su ayuda sin admitir dependencia. Cada gesto de colaboración era un hilo que tejía confianza sin declararla. Una noche, la joven se atrevió a preguntar, ¿siempre estás solo? Él la miró, y por un instante, los ojos se suavizaron, pero la voz siguió medida, no siempre. Pero aprendí que la soledad es más confiable que los hombres. Ella asintió, entendiendo la verdad entre sus palabras. La experiencia estaba escrita en cada línea de su rostro, en la manera en que cargaba su pasado como un saco de piedra silencioso. No hablaba de dolor, lo mostraba en cada gesto contenido. Los días pasaron lentos, pero no vacíos. Una mañana, después de una tormenta de arena que los obligó a refugiarse dentro de la cabaña, ella observó cómo él arreglaba el techo dañado, cada movimiento preciso, cada tabla colocada con firmeza. Por primera vez, ella lo ayudó, pasando tablas y martillos. No hubo sonrisas, no hubo palabras de agradecimiento. Solo trabajo compartido, respiración conjunta, manos que no se tocaban más que en la necesidad del esfuerzo. Pero incluso en esa distancia, algo cambió, un hilo de complicidad, silencioso y fuerte, comenzó a formarse. Una tarde, mientras recolectaban agua del arroyo, él señaló un punto donde el terreno parecía menos inestable. No dijo nada, solo indicó con la mano. Ella lo siguió, tomando su consejo sin preguntar. Se movieron juntos, como un equipo, sin necesidad de palabras. La confianza se estaba construyendo lentamente, un paso a la vez, medida por cada decisión que salvaba sus vidas. El peligro seguía presente. A veces, al amanecer, se veían huellas de otros hombres en la llanura, cazadores, forajidos o simplemente viajeros curiosos. Cada vez que aparecía una señal, él revisaba los alrededores, asegurando la cabaña y el perímetro, mientras ella permanecía alerta, aprendiendo a interpretar cada sonido, cada sombra.
La tensión no desaparecía, solo se volvía una rutina compartida, silenciosa y pesada. En esas jornadas largas, los momentos de descanso se convirtieron en rituales. Ella se sentaba en el porche, cuidando su pierna, él se ocupaba del fuego y el caballo. No había palabras, solo presencia. La soledad de cada uno se respetaba, y esa misma distancia era lo que les permitía acercarse lentamente sin romper la dignidad de ninguno. Una noche, después de que la luna se elevó alta y el viento cesó por primera vez en días, ella le ofreció algo que él había olvidado, un trozo de pan que había horneado lentamente sobre las brasas. No dijo nada, solo lo colocó frente a él. Él lo tomó sin palabras, un gesto simple, y la distancia entre ellos pareció disminuir unos centímetros. Esa misma noche, cuando ella se acomodó junto a la pared para descansar, él permaneció cerca del fuego, dejando que la luz lo mantuviera visible, pero sin invadir su espacio. Una demostración silenciosa de cuidado que hablaba más que cualquier promesa. El tiempo transcurría y las rutinas compartidas comenzaron a revelar grietas en sus corazones que solo el silencio podía curar. Ella mencionó, una tarde mientras recogía agua, no confío en los hombres. Él no replicó. Solo asintió levemente, entendiendo que no necesitaba palabras. La confianza no se exigía, se ganaba. Y ella estaba aprendiendo que podía empezar a concederla, paso a paso, acto a acto. Cuando la tormenta de verano llegó, obligándolos a permanecer dentro de la cabaña durante días, la rutina se volvió más cercana. Cocinaban juntos, compartían leña, vigilaban el cielo por señales de peligro. La joven, incluso herida, comenzó a depender del hombre de manera prudente, mientras él respetaba cada límite, nunca empujando, nunca imponiendo. Cada acción era medida, silenciosa, y cada día se convertía en una prueba más de que podían sobrevivir juntos. La intimidad aún no existía. No había caricias, ni palabras de afecto. Solo gestos de cuidado, respeto y presencia compartida. Pero había algo en el modo en que él ajustaba la venda sin preguntar, en cómo ella le pasaba agua sin temor, que hablaba de confianza. El desierto no perdonaba, y ellos tampoco. Cada momento de cercanía debía ganarse, y cada día juntos reforzaba ese hilo invisible. Una noche, mientras el cielo se cubría de estrellas y la temperatura caía hasta lo insoportable, la joven se acercó al fuego, cubriéndose con una manta que él había colocado cerca. No hubo palabras. Solo compartieron el calor, separados por centímetros, pero más cerca que antes. La presencia del otro se volvió consuelo. El miedo compartido, la vigilancia constante, y la certeza de que ambos sobrevivirían, creaban una alianza silenciosa, más fuerte que cualquier promesa. Cuando el viento volvió, llevándose el polvo y dejando un aire seco y claro, ambos entendieron que el tiempo juntos, aunque marcado por la distancia y el silencio, había creado algo duradero, una confianza que no necesitaba palabras, un reconocimiento mutuo de fortaleza y vulnerabilidad. Y en la quietud de esa noche, mientras la luna iluminaba la cabaña y los contornos de la llanura, la joven murmuró casi para sí misma, no es miedo lo que siento. Es algo más. Él no respondió. No necesitaba hacerlo. La cercanía, la rutina compartida, y la presencia constante eran prueba suficiente. El vínculo se había formado, lento y paciente, entre la supervivencia y la confianza ganada día a día. Y aunque el peligro del mundo exterior nunca desaparecía, ellos habían encontrado un refugio silencioso en la existencia compartida, un entendimiento tácito de que podían sostenerse el uno al otro sin palabras, sin promesas vacías, solo con hechos y constancia. El desierto, testigo silencioso, parecía aceptarlos. La cabaña no era lujosa, ni cálida, pero era un espacio donde podían existir juntos sin invadir la libertad del otro. Y así, mientras las estrellas giraban sobre ellos, comprendieron que la prueba de confianza apenas había comenzado, y que cada noche, cada amanecer, sería un paso más hacia un entendimiento profundo, silencioso y duradero.
El aire del desierto estaba más caliente de lo habitual, denso y cargado de polvo que se pegaba a la piel húmeda por el sudor. La cabaña, que hasta ahora había sido refugio y límite seguro, parecía encogerse bajo el sol, sus paredes de madera secas crujían bajo la intensidad de la luz. La joven apache había pasado la mañana recolectando agua del arroyo, su pierna vendada aún dolía, pero ya podía moverse con cierta agilidad. Cada paso era medido, cada gesto cuidadoso, porque la rutina de supervivencia les había enseñado que cualquier error podía costar caro. Él apareció en el claro sin anunciarse. Sus botas levantaban nubes de polvo mientras caminaba, y en su rostro se dibujaba la tensión contenida de semanas de alerta constante. No dijo nada, nunca lo hacía sin necesidad. Sus ojos, sin embargo, buscaban algo más allá de la cabaña, la llanura, los matorrales, el horizonte donde los peligros podían acechar en silencio. La experiencia había cincelado sus gestos, los había reducido a lo esencial: vigilancia, acción, protección. «Hay huellas», dijo ella, señalando un rastro en el barro seco del arroyo. No había miedo en su voz, solo constancia. «Varias personas pasaron aquí hace poco». Él asintió, sin perder un instante en mirarla. Se inclinó para estudiar las marcas, cada pisada, la dirección, la presión en el suelo. Cada detalle contaba. Cada detalle podía salvar la vida de los dos. «No parecen forajidos, pero no podemos confiarnos», dijo finalmente. «Mantente cerca de la cabaña». Ella aceptó, aunque no le gustaba quedarse quieta. Su independencia, su orgullo apache, le recordaban que podía sobrevivir sola. Pero algo en la manera en que él vigilaba la llanura, en cómo su silencio transmitía responsabilidad más que control, le hacía inclinarse a aceptar su presencia. Era una vigilancia sin imposición, un respeto silencioso de su autonomía, y eso era un lenguaje que entendía. El resto de la tarde transcurrió entre la preparación de alimentos, la reparación de la cabaña y el aseguramiento del perímetro. Cada acción era un recordatorio de la fragilidad de su posición: el desierto podía ser enemigo, la soledad podía ser enemiga, y los hombres que caminaban la llanura podían ser enemigos aún más peligrosos. Sin embargo, la tensión constante, lejos de quebrarla, reforzaba algo más profundo: la necesidad de confiar, de construir un vínculo basado en hechos, no en palabras. Cuando la noche cayó, cargada de un frío que calaba los huesos y un silencio casi absoluto, escucharon los primeros sonidos: caballos, suaves cascos sobre la tierra endurecida, voces bajas y graves que no podían identificarse desde la distancia. Él reaccionó inmediatamente, asegurando la puerta y preparando su rifle, mientras ella se colocaba detrás de una viga, lista para cubrir su propia posición. No hubo pánico, solo movimientos medidos. «Vienen por ti», dijo él, la primera palabra que salió de sus labios desde que habían visto las huellas esa mañana. Su voz era grave, contenida, como una orden más que una advertencia. «Mantente atrás». Ella no dudó. Su pierna dolía, pero su postura no mostraba miedo. La joven apache había aprendido a manejar la tensión, a evaluar las amenazas y actuar sin dejarse dominar por ellas. Observó cómo él ajustaba la mira del rifle, cómo cada músculo de su cuerpo estaba tenso pero preparado para cualquier eventualidad. Los hombres se acercaron, y la cabaña se convirtió en un escenario de espera y vigilancia. Nadie hablaba, nadie respiraba más de lo necesario. Cada sombra proyectada por la luna sobre los tablones era una amenaza potencial. Cada crujido de madera, cada movimiento de polvo era una señal. El tiempo se volvió interminable, pesado, una prueba de resistencia silenciosa. «¿Qué quieren?», susurró ella, sin apartar la mirada de la puerta. «No lo sé», respondió él. «Pero no podemos esperar a que lo descubran por nosotros». Él avanzó un paso, revisando la ventana rota, ajustando su posición para que pudiera observar sin exponerse. La joven lo imitó, apenas moviéndose, lista para actuar si fuera necesario. La tensión se espesaba en el aire como una niebla caliente y áspera. La supervivencia no era un juego,
cada decisión tenía peso y consecuencia. Cuando finalmente los intrusos se alejaron, dejándolos en un silencio más pesado que antes, la joven sintió un extraño alivio mezclado con una nueva inquietud. Su independencia, su orgullo, su habilidad para sobrevivir sola habían sido cuestionadas. Sin embargo, su supervivencia había dependido de él, de su acción y su presencia. La elección de confiar, aunque pequeña, comenzaba a consolidarse. Esa noche, cuando el viento cesó y el desierto se sumió en un frío absoluto, ella se acercó al fuego que él había encendido. No habló, no necesitaba. Él entendió su gesto como un permiso silencioso para acercarse y permaneció junto a la llama, observando el horizonte con la misma concentración que durante el día. No había palabras de afecto, no había caricias, solo presencia y reconocimiento mutuo. Era una intimidad basada en la necesidad y en la confianza ganada a través de acciones. Durante los días siguientes, la tensión de la amenaza externa se mantuvo latente. Cada movimiento en la llanura era cuidadosamente observado, cada sonido cuidadosamente evaluado. La joven comenzó a participar más activamente en la vigilancia, aprendiendo a leer las señales del entorno como él lo hacía. Sus pasos eran más seguros, sus movimientos más calculados. La confianza entre ellos crecía, no en palabras, sino en hechos. Cada día sobrevivido era un ladrillo más en el muro invisible que los protegía. Pero no todo era peligro exterior. La distancia entre ellos empezaba a tensarse de otra manera, emociones contenidas, silencios que hablaban más que palabras. La joven empezó a notar cómo sus ojos la seguían sin invadir su espacio, cómo sus manos se movían con cuidado para no incomodarla, cómo su presencia silenciosa se volvía un ancla en la incertidumbre del desierto. Cada gesto era medido, cada decisión un acto de cuidado, y ella comenzó a responder de manera igual, pequeña, pero consciente. Una tarde, mientras reparaban el techo después de una tormenta, la joven tropezó y cayó, raspando la mano en una tabla rota. Él reaccionó de inmediato, sin una palabra, limpiando la herida con agua fría y vendándola con paños limpios. No hubo preguntas, no hubo comentarios. Solo acción y cuidado. Esa noche, mientras se recostaban cerca del fuego, la joven se dio cuenta de que podía acercarse sin temor. La distancia entre ellos, que había sido respeto y cautela, ahora también era elección. Pero la paz era frágil. La sombra del peligro externo no desaparecía. Un día, mientras inspeccionaban la llanura, descubrieron huellas frescas que indicaban que un grupo armado se dirigía hacia la cabaña. El hombre no dijo nada, solo ajustó su rifle, preparó el fuego y revisó los suministros. La joven sintió la presión del miedo mezclada con la determinación, no podían huir, no podían rendirse. La única opción era enfrentar lo que venía juntos. Tú eliges, le dijo finalmente, la primera vez que habló con un matiz distinto a la rutina. Puedes quedarte o irte. Pero si te quedas, debes hacerlo a mi lado. Ella lo miró, evaluando. Su orgullo le decía que podía irse, que podía sobrevivir sola. Pero su intuición, su comprensión de lo que habían construido en silencio, le decía otra cosa, había una fuerza en su presencia que no había encontrado en ningún otro lugar, ni en la soledad ni en la tierra hostil que los rodeaba. Me quedo, dijo finalmente, con la voz firme pero suave. Pero no por miedo. Por decisión. Él asintió, sin palabras de aprobación, solo un leve movimiento de cabeza que sellaba un pacto silencioso. Esa noche, mientras el viento del desierto traía polvo y frío, la joven se acercó más al fuego, y él permaneció junto a ella, lo suficientemente cerca para ofrecer calor sin invadir su espacio. La distancia que habían mantenido cuidadosamente se transformó en cercanía elegida, un primer acto de intimidad que no necesitaba palabras ni gestos exagerados. El peligro todavía estaba ahí, acechante, recordándoles que la supervivencia no era un regalo, sino un esfuerzo constante. Pero por primera vez, ambos comprendieron que no estaban solos en la llanura. La confianza, ganada a través de la rutina, la vigilancia y los actos silenciosos de cuidado,
había dado paso a una elección consciente, permanecer juntos frente al mundo, frente al peligro y frente a ellos mismos. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban la cabaña y la llanura se extendía silenciosa más allá, la joven apoyó la mano sobre la suya, un gesto pequeño pero lleno de significado. No había palabras, no había promesas. Solo un entendimiento profundo de que la elección de quedarse era un acto de fuerza, dignidad y confianza compartida. Y en esa quietud, mientras el desierto los rodeaba con su inmensidad y sus amenazas invisibles, ambos supieron que la verdadera intimidad no residía en la cercanía física ni en las palabras fáciles, sino en la decisión de enfrentar juntos lo que venía, con respeto, cuidado y silencio. Por primera vez, la soledad que había marcado sus vidas parecía menos implacable. La elección había sido hecha, y la prueba de confianza alcanzaba un nuevo nivel, no por deseo, sino por decisión consciente y mutua. El viento que había azotado la llanura durante semanas se calmó apenas antes del amanecer, dejando el desierto como un lienzo silencioso, casi expectante. La cabaña parecía más sólida ahora que nunca, aunque sus paredes de madera seguían crujientes y húmedas por la escarcha nocturna. La joven apache se movía con más seguridad, la pierna aún vendada, pero fuerte, cada paso una prueba de resistencia que le recordaba que había sobrevivido a mucho más que a la soledad. Él estaba junto al fuego, preparando el desayuno de manera silenciosa, como siempre. Sus movimientos eran precisos, meticulosos, sin prisa, pero con una intención clara: cuidar, proteger, mantener la rutina que los había sostenido. No había palabras innecesarias, ni gestos exagerados. Todo estaba contenido, medido, y la joven lo observaba desde el porche con una sensación de familiaridad que no había sentido en mucho tiempo. El silencio entre ellos era cómodo, cargado de entendimiento. «Llegan», dijo finalmente, sin levantar la voz, señalando el horizonte con un gesto apenas perceptible. Ella siguió la dirección de su mirada. A lo lejos, se veía un grupo de hombres acercándose con intención clara. No eran viajeros ni cazadores. Habían seguido sus huellas días atrás, habían observado la cabaña desde la distancia y ahora se acercaban, seguros de que la soledad era un enemigo más débil que la vigilancia. «No podemos esperar», continuó él. «Debemos estar listos». La joven asintió. Su decisión de quedarse había sido firme, pero ahora la prueba final se presentaba. Cada acción contaba, cada error podía ser fatal. La cabaña se transformó en fortaleza improvisada, madera reforzada, fuego mantenido bajo control, armas revisadas, el caballo preparado para una huida si fuese necesario. Todo era meticuloso, silencioso, como si la llanura misma respirara con ellos, tensionada ante el inminente conflicto. Cuando los hombres aparecieron en la distancia de manera más clara, sus voces graves y burlonas rompieron el aire seco. No había oportunidad de sorpresa. Él ajustó su rifle, manteniendo la calma, ella se movió detrás de la viga, preparada, observando cada movimiento. La tensión era tangible, casi física, una presión que se apoyaba en la certeza de que solo la acción podía salvarlos. El enfrentamiento no fue heroico, ni cinematográfico en el sentido de lo exagerado. Fue preciso y rápido: gritos, pasos, un disparo distante que detuvo un avance, movimientos medidos, cada uno protegiendo lo que tenía que proteger. La joven, con la pierna dolorida pero firme, usó su conocimiento del terreno para anticipar el avance de los atacantes, señalando posiciones y movimientos sin pronunciar palabras, confiando en que él entendiera cada indicación. Al final, el grupo armado se retiró, sabiendo que la cabaña no era un objetivo fácil y que los ocupantes no eran víctimas fáciles. El silencio volvió a la llanura, pesado, casi absoluto. La adrenalina aún corría por sus venas, pero había una claridad nueva: habían sobrevivido, y lo habían hecho juntos, como un equipo silencioso, eficiente y discreto. «No se atreverán a volver», dijo ella al fin, con la voz baja, cargada de firmeza. «Al menos, no pronto». «Sí», respondió él, sin entusiasmo,
solo con la certeza de quien conoce la naturaleza humana y sabe que la paz es siempre temporal. El peligro externo se había disuelto por el momento, pero la verdadera prueba era la permanencia de la confianza y la cercanía que habían construido. La joven se permitió acercarse más al fuego, y él permaneció a su lado, sin invadir su espacio, ofreciendo calor y presencia, un acto que ahora tenía más peso que cualquier palabra. La intimidad que había surgido entre ellos en las semanas pasadas se consolidaba, no por romanticismo súbito, sino por decisión consciente, por elección frente a la adversidad. Durante los días siguientes, la cabaña se llenó de rutina, reparación de techos, recolección de agua, cuidado de la herida, vigilancia de la llanura. Cada gesto era medido, cada movimiento cargado de responsabilidad compartida. Ellos aprendieron a leer el silencio del otro, un cambio de postura, un gesto con la mano, un simple asentimiento. La cercanía se volvía natural, sin forzar nada, y la confianza alcanzaba un nivel que ningún discurso podía lograr. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender tras las montañas lejanas, la joven se sentó junto a él, apoyando la cabeza ligeramente sobre su hombro. No había palabras, solo el calor compartido y la certeza de que la otra persona estaba allí, presente y consciente, lista para proteger y sostener. Él no reaccionó con palabras ni gestos dramáticos, solo permitió que la cercanía existiera, un acto silencioso de aceptación y protección. El desierto continuaba observando, implacable pero silencioso. La cabaña, aunque humilde, se había transformado en un espacio seguro, un refugio donde podían existir sin temor a invasión constante. Y dentro de esa seguridad precaria, ambos comprendieron que la elección de quedarse, hecha semanas atrás, era la decisión que definía su futuro. No había fantasía ni ilusiones, solo realidad, sobrevivencia y cuidado mutuo. La joven se levantó al anochecer y caminó hacia la llanura, observando el horizonte iluminado por la luna. Él la siguió a una distancia prudente, vigilante, sin palabras, su presencia suficiente para brindar seguridad. El aire estaba cargado de polvo y frío, y cada paso era un recordatorio de que el mundo era hostil, pero también de que podían enfrentarlo juntos. Nunca pensé que podría sentirme segura, dijo ella al fin, con la voz apenas un susurro. No por un hombre, por alguien que entendiera que sobrevivir juntos no es lo mismo que depender. Él la miró, los ojos fijos en la distancia antes de bajar lentamente la mirada hacia ella. No dijo nada. No necesitaba. La validación estaba en la acción, en la decisión compartida, en la rutina que habían construido para protegerse mutuamente. Esa noche, mientras la cabaña descansaba bajo la luna, ambos compartieron la cercanía sin necesidad de palabras. Él ajustó la manta sobre sus hombros, ella dejó su mano rozando la suya por un instante. No hubo gestos exagerados ni afecto verbal, solo reconocimiento y cuidado. La elección de quedarse había llevado a la primera intimidad completa, contenida y significativa. Los días posteriores continuaron con la misma rutina firme y silenciosa. La joven y él habían establecido un equilibrio, cuidado mutuo, vigilancia constante, trabajo compartido. La amenaza externa se disipó, pero el respeto por la llanura y por ellos mismos permaneció. Cada noche, mientras el viento traía polvo y frío, se mantenían cerca del fuego, conscientes de que su unión no estaba basada en romance instantáneo, sino en elección, confianza y responsabilidad compartida. El desierto seguía siendo implacable, pero ya no los definía como solitarios. La soledad, que había marcado sus vidas durante tanto tiempo, se transformaba ahora en compañía consciente. Ninguno necesitaba hablar para confirmar lo que ambos entendían, que la supervivencia era mejor cuando se compartía, que la confianza ganada con hechos valía más que cualquier palabra, y que permanecer juntos era la decisión que daba sentido a cada riesgo enfrentado. Una tarde, mientras observaban el sol caer detrás de las montañas, la joven dijo, no hay vuelta atrás. He decidido quedarme, no por obligación, sino porque aquí puedo ser yo misma, incluso con miedo, incluso herida. Él asintió, sin palabras, el gesto suficiente para sellar la realidad compartida.
La elección estaba hecha, y ahora cada acción, cada silencio, cada noche vigilando juntos reforzaba ese vínculo. El invierno llegó lentamente, con noches más frías y días más cortos. La cabaña resistió, la pierna de la joven sanó gradualmente, y la rutina continuó: vigilancia, trabajo, supervivencia. Cada gesto de cuidado mutuo se volvió normal, necesario, natural. La intimidad creció en pequeños actos: un fuego encendido antes de que la otra persona lo pidiera, una venda ajustada con precisión, una palabra de alerta apenas susurrada. Todo estaba contenido, todo era significativo. Cuando el desierto se cubrió de escarcha, y la llanura se volvió blanca por la primera nieve, ambos comprendieron que el hilo que los unía no se rompería fácilmente. Habían elegido quedarse, habían sobrevivido juntos, habían enfrentado peligros, y habían aprendido a confiar en acciones más que en palabras. La quietud de la nieve sobre el desierto parecía reflejar su nueva realidad, firme, silenciosa y compartida. Esa noche, mientras la cabaña se iluminaba con la tenue luz del fuego, ella apoyó la cabeza en su hombro y él dejó que su mano descansara sobre la suya. No había promesas, no había fantasía, solo certeza, confianza y responsabilidad compartida. Por primera vez, ambos podían dormir sin temor, porque comprendían que la elección de permanecer juntos les daba fuerza, protección y compañía en un mundo que nunca perdonaba la debilidad. El desierto observaba en silencio, y ellos, finalmente, también podían descansar. Nadie estaba solo.